Estimadas audiencias, de nueva cuenta estamos con ustedes en el segundo programa del día de hoy, viernes 2 de julio 2021, cuando son las 12:02, la más cordial de las bienvenidas a nuestra sala de análisis, de diálogos. Y ya sabe usted que cada 15 días tenemos la fortuna de contar con nosotros a Víctor Espinosa, Víctor Alejandro Espinosa, un investigador y académico del Colegio de la Frontera Norte acá en Baja California, en Tijuana, amigos y amigas. Y los temas del día de hoy son muy interesantes. De nueva cuenta, nos estamos adelantando, estamos prácticamente a un mes de que se realice la consulta en México para conocer si los mexicanos votamos a favor o en contra de que se enjuicien a los expresidentes del neoliberalismo, que tanta pobreza y tanta desigualdad, tanta corrupción e impunidad generó a lo largo de estos últimos 32 años, amigos y amigas. Y también entre los temas que están, la gustadísima sección, ¿quién es quién en las mentiras? Vamos a ver qué nos dice Víctor sobre este tema. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya, Olga, Luis. ¿Qué Pues tal? una semana intensa, ¿no? Como están todas, desde como todas, ¿no? Los que serán 2, 3 años, Víctor, ya no sabe uno cómo bajarse de este tobogán, el vértigo con el que vamos en los acontecimientos de la vida nacional, y como si fuera poco, con todo lo que sucedió con la pandemia también. Entonces, caray, no nos damos abasto, Víctor, y por eso te agradecemos mucho que estés con nosotros hoy, como cada 15 días. Víctor, viene un tema que me imagino que para ti será de muy grande interés. Amigas, amigos de Cuatro Vientos, lo digo así porque Víctor Espinosa, doctor en sociología, es un estudioso de los temas políticos electorales. Yo digo que es una enciclopedia de los procesos electorales, de todo lo que fue la última parte del régimen priista. Las alternancias han sido el tema fundamental de interés tuyo, de investigación. Por supuesto, todo lo que fue la alternancia en Baja California con los 30 años de panismo. Pero ahora estamos a las puertas de un fenómeno político nuevo, totalmente nuevo, que es la consulta ciudadana con carácter constitucional y con carácter, por lo tanto, vinculatorio, si se logran los requisitos que establece la ley, para, en este caso, el tema llevar o no a juicio. Lo voy a decir de manera como debe plantearse, no como fue formulada la pregunta. Ya tú nos darás tu opinión sobre la pregunta de cómo la formuló la Suprema Corte de Justicia, pero cómo la pidieron los ciudadanos y cómo la redactó el presidente es si se debe o no llevar a juicio a los expresidentes de la República. Y esta petición fue planteada por el presidente López Obrador, a pesar de que él no está de acuerdo, así lo ha dicho, no está de acuerdo con que se enjuicie a los expresidentes, porque insiste mucho en que el tiempo de los 6 años de gobierno, de los cuales ya le van a quedar 3, le quedan 3 y cachito, los quiere dedicar a crear con firmeza las bases de la Cuarta Transformación. Y ahí la gente le dice, hey, pero no puede haber cuarta transformación sin combate profundo a la corrupción, y no puede haber combate a la corrupción si se omiten, ¿verdad? Si se perdonan, si hay punto final, como lo ha expresado el presidente, los grandes crímenes del pasado que están recientes, porque se trata desde masacres terribles, desaparición de miles de personas, ejecuciones, se trata también de grandes actos de corrupción que están vigentes en el presente, con contratos leoninos que estamos enfrentando en las áreas fundamentalmente, pues en todo, pero fundamentalmente las energéticas. Este va a ser un ejercicio muy interesante, Víctor, porque es la primera vez que nos preguntan a los ciudadanos, a las ciudadanas, nuestra opinión de si queremos o no, en este caso, que se lleven a juicio. Hay mucha polémica sobre si es necesario o no hacer una consulta sobre este tema,
pero el hecho en sí de que se nos esté consultando, cuando se nos negó, por ejemplo, cuando muchos lo pedíamos, una consulta para saber si queríamos o no una reforma energética. Y pues nos dieron el portazo en la cara, ¿verdad? Y fue la Suprema Corte que nos dio el portazo en la cara. Entonces ahora, Víctor, ¿cómo ves tú la entrada a esta nueva etapa de la democracia participativa? Que quizás más que nueva etapa será el inicio de la democracia participativa en México. Sí, Bienvenido. pues es inédito, como bien señalas, un ejercicio de esta naturaleza, que en otros países es moneda común. Aquí mismo en Estados Unidos, nomás cruzando la frontera, quien haya observado elecciones en Estados Unidos se puede percatar de que cada vez que hay una elección local o federal, se agrega una serie de consultas locales y federales sobre temas tan diversos como el uso lúdico de la marihuana o apoyos al distrito escolar X o exenciones de impuestos a X. O sea, Abolición de pena de muerte o la continuación. boleta presidencial, si mal no recuerdo, aparte de la elección presidencial reciente, hubo como en San Diego como 14 consultas, ¿no? En la boleta, ¿no? Entonces es moneda común en otras latitudes. En México no. En México la democracia directa, estos son mecanismos de democracia directa, pues no. Digo, si no había democracia en general, imagínate consultas de democracia directa menos. Entonces, esto es lo que llama la atención. Ahora bien, desde luego que lo ideal hubiera sido hacer la pregunta en la elección reciente. Nos hubiéramos ahorrado tantísimos recursos, tiempo, etcétera, ¿no? Pero hay que recordar que hubo una fuerte oposición de la oposición, ¿no? Y que por eso se decidió postergarla un mes después, 2 meses después de las elecciones prácticamente, porque decían que la presencia de esta consulta en las boletas iba a sesgar a favor de López Obrador. O sea, lo mismo que en la consulta del año que viene, que también se quería que se presentara en este proceso electoral. O sea, espero yo que en el futuro las consultas se incluyan dentro de las elecciones normales, ¿no? Como corresponde a un país democrático. Pero mientras, pues esto es lo que tenemos. Una pregunta que finalmente redactó la Suprema Corte, que está, pues, es un galimatías, ¿no? La gente nomás debe de saber. Lo más fácil es hacer promoción, decir vote sí o no, ¿no? Porque mira, la pregunta dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? O sea, es una cosa complicadísima, ¿no? Sí. Yo creo que la promoción de los que estamos por el sí debe ser simplemente vota sí o vota no. Como ha ocurrido en plebiscitos como el chileno o otras consultas como en Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es lo que tenemos y eso es lo que se va a consultar el día 1 de agosto. Ahora, pues hay un candado muy complicado, ¿no? Para que tenga poder vinculatorio. ¿no? Se requieren 38 millones de votos de participantes. De participantes, ¿no? Sí. No quiere decir que 38 a favor, pero que haya un 40% de participantes del listado nominal, que es un poco más de 93 millones. Entonces se requieren muchos votos.
¿qué te gusta? Casi 5 millones más de los que obtuvo en 2018 Andrés Manuel, ¿no? O sea, es una barbaridad de votos los que se requieren. Lo que estamos viendo y lo que vamos a ver este mes es, pues, el boicot por parte de los voceros de la oposición, sobre todo periodistas, los periodistas que ya conocemos, ¿no? Y los medios de comunicación que ya empezaron a trabajar en esa dirección, ¿no? Boicotear para decir finalmente, pues ahí está, no tuvo consenso, y bueno, se tendría que, el argumento de la oposición es, no se requiere una consulta, ¿no? Para juzgar a quien haya infringido la ley. Sin embargo, lo que sabemos es que el Poder Judicial en México es un poder corrupto. O sea, que si no hay la presión, la movilización, los grandes cambios en esta sociedad y en otras, no los explicamos sin la movilización social y la presión social, ¿no? Incluso la alternancia en el año 2000, pues no sería explicable con todos los movimientos y la lucha que hubo anteriormente. O sea, no son dádivas graciosas del poder, ¿no? Decir, órale, pues el Poder Judicial de repente dice, vamos a llevar a cabo el enjuiciamiento de los expresidentes. Yo creo que se requiere una presión social fuerte, y así como vimos la movilización para conseguir las firmas que se requerían, se juntaron más de 2 millones, 2.5 millones de firmas de ciudadanos en un tiempo récord. Así se requiere la participación masiva de la ciudadanía. Me parece muy complicado lograrlo, de verdad, lo digo sinceramente, ¿no? Es una barbaridad de votos. Me parece más complicado en un escenario en donde va a haber 56,000 centros de votación, o sea, una tercera parte de las casillas que hubo para la elección pasada. Y bueno, va a ser muy complicado para algunos ciudadanos que salgan a votar y que no encuentren, a lo mejor piensan que la casilla estará en donde les tocó votar anteriormente, pero no la encontrarán. Entonces, pues digo, la lucha se va a hacer, yo creo que se va a trabajar en ese sentido, pero no la veo fácil en términos de que se cumpla los 38 millones, ojalá me equivoque, y entonces habrá que ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Porque de lo que sí estoy convencido es que sí se requiere una acción de este tipo, el enjuiciamiento de expresidentes, para darle fuerza al proyecto de cambio. No veo, ¿por qué? Porque lo que he escuchado en la calle y los rumores y todo esto que se escucha es que finalmente no se están haciendo nada contra la corrupción, a pesar de los ejemplos que hay. Entonces, una acción de este tipo, pues tumbaría todos esos argumentos y le daría mucha fuerza al proyecto de López Obrador, aunque él, por ser políticamente correcto, diga que pues que no está, que él estaría por una ley del punto final. Yo creo que está jugando su parte como corresponde, ¿no? Está siendo muy inteligente, porque si no ya lo estuvieran acribillando diciendo que pues que es venganza personal, y así pues no tienen argumentos, o sea, no se le han ido a la yugular por esto, porque Oye, él ha Víctor, dicho pero yo. sí lo acribillaron. Yo siento que hubo un cambio de posición de Andrés Manuel cuando la gente empezó a decir, porque acuérdate que se hicieron muchos foros entre la elección y la toma de posesión, muchos foros sobre seguridad pública, donde Andrés Manuel López Obrador llegaba a hacer varias declaraciones en el sentido de que no quería, que su fuerte no era la venganza, que no iba a perseguir a nadie, que no iba a caer en lo que cayeron los demás, de las venganzas políticas, etcétera. Y hubo una reacción muy fuerte de la sociedad, de diferentes sectores, desde la izquierda, pero sobre todo desde las víctimas,
diciendo, no, nada de, no hay ni perdón ni olvido, dijeron, tiene que haber forzosamente sanción, castigo a los responsables de tantos delitos, de tantos crímenes, de tanta corrupción. Y yo siento que López Obrador lo que vio es que había una posición pujante en la sociedad a favor del enjuiciamiento a los presidentes y dijo, bueno, como su principio es el pueblo manda lo que la gente dice, bueno, pues está bien, yo no estoy de acuerdo, pero vamos a esa consulta. Ahora lo que dice es que él no va a votar, no va a participar. Bueno, pero yo creo que es una jugada maestra, ¿no? Es muy inteligente decir, insisto, si él hubiera encabezado la ofensiva, le hubieran dicho, eso es venganza. Entonces, él sabía que había un interés de la sociedad, él sabía que se estaba movilizando la sociedad por esto. De hecho, él tiene la facultad de solicitar una consulta, como sabemos. Sí, sí. La solicitud que llega a la Suprema Corte no es la de los votos ciudadanos, es la que presenta López Obrador. La primera, sí. Claro. La que llega hasta la Suprema Corte porque él dijo sabía, que por si acaso no alcanzaban los ciudadanos por la prisa, por lo limitado del tiempo a juntar los 2 millones de firmas. Y entonces él dice, pues yo le obedezco a la sociedad, ¿no? ¿Sí? Y la sociedad ya me mandató, me está solicitando que haya juicio. O sea, yo lo veo como un cálculo político con un colmillo enorme, porque, insisto, les tumbó el argumento a la oposición de que él iba por la venganza. Okay. Y entonces eso le da, pues, mucho juego, mucho oxígeno, digamos, para esto, para él no aparecer como el malo de la película, ¿no? Y no sé si estés de acuerdo, pero hasta este momento la oposición no ha podido decir es una venganza la consulta. O sea, cuestionan la consulta y dicen que no tiene sentido, que no hay que votar lo que esté en la ley, es decir, que se debe de juzgar, si hay elementos se debe de juzgar, pero lo que se está aquí es haciendo un enjuiciamiento público, un soporte público muy importante para una denuncia, porque no va a ser cualquier cosa juzgar a los expresidentes, ¿no? Sí. Y yo creo que el presidente López Obrador está, pues, midiendo las fuerzas, ¿no? Y esto de la consulta, ahora, puede no juntarse los 38 millones, pero yo creo que si le pegan a unos 20 millones va a decir, pues le entramos, ¿no? Porque él tiene la facultad, la fiscalía tiene la facultad de solicitar el enjuiciamiento, entonces, pero ya la Suprema Corte pues va a tener digamos, un contrapeso muy importante para hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Yo creo que es pues una estrategia política muy atinada, muy afinada, digamos, como nos tiene acostumbrados Andrés Manuel López Obrador, o sea, no da un paso sin guarache. Entonces, si se llega a una votación alta, yo creo que tendrá elementos para decir, bueno, lo que pasa es que es muy alto digamos, como dicen, el parámetro, la medida. El mínimo, el requisito mínimo para lograr que sea. Entonces, el enjuiciamiento va porque lo está solicitando una buena parte de la sociedad. Insisto, si llegaran a 20 millones, 25, a mí me parece una cifra muy importante por las condiciones en las que se tiene que hacer, que no va a haber además mucho recurso, va a ser una difusión más bien a nivel de redes, de todo esto, porque los medios de comunicación oficiales no la van a promocionar. Digo, los medios de comunicación contrarios que controlan los grandes medios no van a hacer promoción. Oye, pero se supone el Instituto Nacional Electoral tiene espacios por ley en los medios de comunicación y tiene por ley también la obligación de difundir esta consulta por lo menos las 2 semanas previas. Sí, van a ser 17 días, ¿no? De difusión.
Sí, a partir del 15, creo que a partir del 15 de julio. A ver, Pero si tú tienes al lado de eso, Olga, a estos periodistas, a estos influencers, a estos medios boicoteando, pues sí, sí sirve, sí les va a ser útil tratar de minimizar y cuestionar y llamar a no votar. Entonces, sí, ya de lo hecho, estamos viendo, ¿no? sí, de hecho todo lo que es el bloque opositor, pues es muy cuesta arriba llamar a votar por no. Además, llamar a votar es darle materia, masa, ¿verdad?, a la consulta para que llegue al 40% mínimo que se exige sobre el listado nominal, la cantidad de ciudadanos que estamos Sí, lo registrando. que van a llamar ellos es abstenerse y decir que Abstenerse. no tiene Yo ningún siento que sentido. es inútil, que es No una tiene sentido, faramaya, que es ajá, que una es una cortina de humo, contradicción. que es una Eso es lo cortina que de van a humo, hacer. ¿sí? Que es una cortina de humo para Claro. no hablar de los problemas fundamentales, todos los argumentos que esgrimen siempre. Pero a ver qué te dicen estos números. López Obrador logra, como lo mencionaste ahorita, una votación récord superior a los 30 millones. Se requieren 37 millones, 38 millones de ciudadanos que acudan a votar por el sí o por el no a esta consulta. Sí. Pero posiblemente no crees tú que una gran parte del electorado abstencionista o incluso de otros partidos que sí quieren que se lleve a cabo un juicio a expresidentes, pudieran ir a votar? Es mi pregunta. Y te doy un dato que me parece muy interesante, no sé si lo viste tú ayer en una declaración de Lorenzo Córdoba, que yo lo escuché de viva voz y se escuchaba asombrado de que a 3 días de que lanzó la convocatoria para los ciudadanos que quieran participar en las mesas de consulta como funcionarios, ya tenían 100,000 voluntarios a participar en las mesas. Y dice, y apenas hace 3 días que lanzamos esta iniciativa. No lo dijo, pero no dijo lo siguiente que voy a comentar, pero sabemos que para las elecciones constitucionales batallan para que la gente acepte participar. Y en este caso abre una convocatoria y se apuntan en 72 horas 100,000 personas que quieren ser funcionarios de casilla. Pues yo creo que eso te habla también de un estado de ánimo en una gran parte de la población. Ojalá y alcance este estado de ánimo a todos, porque aquí va otra cuestión de por medio, Víctor. No solo el hecho de que se lleve a consulta a los expresidentes, pues que son del PRI y del PAN, desde ahí emanaron, sino que se vaya por primera vez a un ejercicio de participación ciudadana, y creo que este es el valor máximo, es el más importante. Así vayas a votar por el no, así vayas a abstenerte y rayar toda la boleta, a lo que sea, pero que se participe, porque creo que va de por medio darle el valor o devaluar o desvirtuar esta herramienta de la democracia participativa. Creo que eso es más importante que cualquier otra cosa, visto formalmente en cuanto a la participación ciudadana. No, sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay un sector muy claro en la población mexicana acerca de la importancia del ejercicio, muy politizado. Yo creo que ahí también, eso explica también que muchos van a levantar la mano para participar como funcionarios de casilla. Hay un interés, digamos, ¿no? Muy claro, de este sector. Ojalá que ese entusiasmo, así como se recolectaron las firmas en un tiempo récord y nadie pensaba que lo iban a lograr, Sí. Logre arrastrar a mucha gente que igual va por la vida, no me meto mucho, lo veo de lejos, etcétera, ¿no? O sea, se requiere pues una decisión muy clara
a favor y en contra de decir, voy a buscar la casilla, voy a ir a votar, voy a estar al pendiente, voy a invitar a conocidos, etcétera, a que vayamos, ¿no? Yo creo que va a haber una buena afluencia, espero que se llegue a los 37, 38 millones, pero insisto, me parecen muchos votos, ¿no? 40% del listado nominal. Vamos a ver, yo creo que siento un precedente, eso estoy de acuerdo también contigo como ejercicio democrático, y ojalá que en el futuro pues ya veamos, se regularicen las consultas y las veamos incluidas en los procesos electorales, ¿no? Para no estar generando después esto y costos, porque el ejercicio va a costar más de 500 millones de Víctor, pesos, yo ¿no? en este sentido quisiera aportar esto, y ya lo he comentado, pero parece ser que a veces no se evalúa más la relevancia de esta consulta. Esto que tú estás diciendo de que ojalá estas consultas se hagan ya una tradición y algo común y corriente en la vida política electoral de este país, pues son de las cosas que debemos de exigir los ciudadanos en esta reforma. No se vale que Andrés Manuel López Obrador diga, voy a presentar una reforma, pero bueno, pues dinos también a nosotros o pregúntanos qué es lo que queremos también, ¿no? ¿Qué es lo que queremos también en esta reforma electoral? Yo creo que ese es un momento importantísimo que incluso le daría también, lo vestiría democráticamente aún más. Sería más fuerte. Sí, o sea, en la medida que también tome en consideración a los fifís, a los fofos, a los fufús, a los como les quieran llamar, pero que también tengamos la oportunidad todos de decir, ok, ¿sabes qué? Pues ahí están mis representantes populares, ahí están los foros, ahí están ese tipo de organizaciones. ¿Qué es lo que quiero en materia electoral? Tú lo sabes, Víctor, tú eres consejero de un distrito electoral aquí en Baja California, del Instituto Nacional Electoral. Tú sabes que se reúnen, termina una elección, un proceso electoral, se reúnen los consejeros, a ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, hacemos un resumen, hacemos un informe, se lo presentamos al Consejo a nivel nacional y hasta el momento, quién sabe si se toman en consideración o no se toman en consideración las opiniones, las observaciones que hagan los consejeros ciudadanos, por ejemplo ustedes, ¿no? Algo tan sencillo y tan elemental. Lo cierto es que hasta el momento, vamos a ver, acaba de pasar un primer proceso electoral, ahora sí prácticamente con el presidente y el Morena y la Cuarta Transformación al frente de todo el proceso electoral desde el punto de vista no de la organización, pero sí de la promoción y de tener prácticamente también de alguna forma una primera acercamiento con los procesos electorales en México. Vamos a ver si ahora ahí obviamente va a intervenir el asunto. Hay un conflicto muy fuerte actualmente entre algunos funcionarios del Instituto Nacional Electoral y algunos consejeros. No voy a generalizar porque no es en contra de todos, con la presidencia de la República. Bueno, eso puede empezar también para que la enorme experiencia acumulado de años y años de procesos electorales en que ustedes han estado haciendo solicitudes y que hasta el momento, hasta donde yo sé, no han sido tomadas en consideración por quienes finalmente tienen que tomar decisiones, que son precisamente los legisladores, para hacer este tipo de modificaciones. Pero bueno, es bien importante que estas cosas se vayan incorporando y a lo que voy es a esto. Híjole, sí es muy difícil, va a ser muy difícil conseguir los votos. Hace unos días tuvimos la oportunidad, creo que fue el lunes, tuvimos la oportunidad de platicar con Armando Duarte Moller, a quien yo creo que tú conoces, el doctor en estudios de desarrollo global. Él estaba diciendo, bueno, es que va a ser muy poco tiempo para poder contener, para que toda la gente que esté en la fila pueda finalmente votar esos 2,000, utilizar esas 2,000 boletas que se van a ubicar en cada uno de los 300 distritos electorales y en cada una de las, no recuerdo la cantidad de... ¿Qué son? 57,000 casillas. 56,000 casillas, como una tercera parte de las que se instalaron para la elección constitucional. Sí, yo rápidamente en ese momento hice un estudio así de sumas y restas, multiplicaciones y divisiones, y era prácticamente imposible, ¿sí?, conseguir esos 37,000, porque tendrían que estar en una fila. Millones. Si cada uno se tomara de los 2,000 votos que se requieren, si cada uno de los 2,000 votos
cada uno de los electores. Por cada mesa, 2,000 votos. Se tomaron un minuto, Víctor, para poder emitir su sí o no, que debe de ser muchísimo más rápido, ¿no? Pero vamos a pensar, un minuto no alcanza. Serían más de, casi serían, son casi 13 horas con 30 minutos lo que se requerirían para que se sumaran todos esta enormidad de votantes, de votos. Yo finalmente llegaba a la conclusión de que se te requerían cuando menos para llegar al límite, al 40% de la votación en cada una de estas casillas, se requerían que por minuto fueran el 80 ciudadanos, que se tomaran un minuto con 15. Es muy, muy difícil. Yo estaba diciendo precisamente por eso, Víctor, que es muy complicado lograr está manejado para que no se logre. Por la forma en cómo se está implementando la consulta. Pero, oye, si no se logra eso, yo lo que finalmente le comentaba yo a Armando, le digo, oye, Armando, el problema es que por primera vez en la historia de este país, todos los ciudadanos vamos a tener la oportunidad de hacer responsable a un gobierno de que las cosas se hagan como uno quiere. Porque si sale el 40% y la mayoría de ese 40% dice sí, entonces el carácter vinculatorio que toma esa decisión es obligar al Estado mexicano, al gobierno mexicano, ¿sí? Por primera vez a que haga las cosas como lo mandata el pueblo. ¿Sí? Eso, a ver, si lo tomamos si hacemos la comparación con las consultas que algunos les dicen patito o de levantamanos que se han realizado hasta el momento, punto de comparación. No tiene ninguna, o sea, simple y sencillamente ahí sí, cuidado, porque entonces el gobierno federal mexicano no va a poder decir, ¿saben qué? Pues fíjense que siempre no. Ni tampoco la fiscalía va a decir, bueno, pues ahí cuando yo quiera, ¿verdad? Pues cuando tenga tiempo. No, es un mandato de la mayoría de ese 40% de decir, órale, enjuícienlos. De otra manera, pues sería, yo lo siento, entonces, si no logramos ese 40%, yo lo vería hasta cierto punto una verdadera derrota para la incipiente democracia mexicana. Si no logramos eso los mexicanos, pese a este entramado que levantaron para que el voto sea muy difícil, para que ese porcentaje pueda ser muy difícil de lograr, bueno, vamos a ver, entonces, desperdiciar una primera oportunidad magnífica que nos están dando para que podamos comenzar a decir, Estado, es tu responsabilidad, gobierno, es tu responsabilidad, y ahora sí no te puedes echar para atrás. Gracias. Sí, mira, si uno hace la operación aritmética de cuántos, que se requieren 38 millones en 56,000 casillas, el promedio por casilla de votos tendría que ser 678. Para el 40, ¿verdad? Para el 40%. No, para el 40%. Para el 40%, ¿verdad? Para el 40%. Sí, para los 38 millones. Ah, ok. Sí, para el 40. Tendrías que tener una afluencia promedio de 679 votos por casilla. Sí se logra, Javier. No, sí se lograría, por ejemplo, en una casilla especial, ya ves que por distrito más o menos se ponen 3 para aquellos de tránsito. Se dan aproximadamente, bueno, se daban 750 boletas, ahora 1,000. Y ha habido ocasiones en que se les terminan las 750. Sí. En una afluencia sí, eso sucede mucho en las casillas continua. Especiales. Pero tendrías que tener, si es de 8 a 6, que es el horario normal de una elección, una afluencia permanente. O permanente. sea, no podría haber horas muertas. Intervalos. Sí. Porque si no, no se va a lograr. Son 10 horas. Está justo, o sea, no es imposible con los números. Ajá. La cosa es que la gente vaya, ¿no? Que no deje de ir la gente. Y la otra cuestión, Víctor, es que la gente vaya, pero también lo que decía yo ahorita, que se apunten para que participen en las mesas. Es muy importante ahora que se participe en las mesas para evitar cualquier especulación de mal cómputo o lo que sea, ¿no?
Tú sabes que la burra no era arisca, entonces hay que buscar esa participación muy, muy activa. Yo creo que lo más importante también es que se den a tiempo toda la información por parte del Instituto Electoral, dónde van a estar las mesas de votación, que tengan la cobertura de la cantidad de ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla y que vayamos a votar. La otra cosa es que quítale tú a los tiempos, Víctor, la complejidad que significan las elecciones, porque en las elecciones se van y se votan regularmente por 3, 4 y hasta 5 papeletas. Sí. Y ahora simplemente vas a ir por una boleta donde solamente vas a decir sí o cruzar no. No tiene mayor complejidad eso, lo cual agiliza la votación. Y creo que eso también nos tiene que dar una confianza en que sí hay un margen aceptable de tiempo para participar y que se puede hacer con agilidad. Oye, Víctor, pero también se tiene que insistir demasiado, ahora sí como nunca, a los funcionarios de casilla que lleguen temprano y que instalen a las 8 de la mañana que ya empiece la votación. Por esto que estamos diciendo, si empezamos a las 10, tú sabes que a veces hasta las 11 apenas se están montando las casillas. Caray, pues son cosas que podrían retrasar aún más el poder lograr alcanzar ese 40% de la votación. Yo no sé, hasta donde sé, los ciudadanos que participaron en el proceso electoral del 6 de junio son los que van a participar de nueva cuenta en el proceso electoral. No. como funcionarios de casilla. Acabo de decir no? que hicieron una convocatoria abierta y que se apuntaron. Y fíjate, sí era así, ¿no? No, era la propuesta, pero no sé si uno quiere tener 6 funcionarios, no se requieren tantos. En esta elección sí se requirieron 6 por casilla, porque como era una casilla única y había elección local y federal, se necesitaba un número muy grande de funcionarios. Pero incluso poniendo ese número, con ese número, diciendo son 3 titulares y 3 suplentes, se requerirían 336,000 ciudadanos para cubrir las casillas. Sí. Yo creo que eso sí se va a lograr, ¿no? Yo creo que espero yo que sí responda la ciudadanía. Así como admirado de que en 72 horas ya tenía más de 100,000 personas diciendo yo. Sí, y la labor es mucho más sencilla, ¿no? De vigilancia, porque pues finalmente con un escrutador tienes, o sea, es contarlas sí, no y nulos, ¿no? Me imagino que va a haber nulos también. Oye, Víctor, ¿y habrá violencia, tú crees? Ya ve lo que sucedió en algunas casillas. En nuestro estado. No creo, fíjate que esto se puede repetir en algunas ciudades con índices de violencia muy altos, ¿no? Pero también se tiene cuidado sí se hace un estudio muy detallado de dónde instalar y dónde no instalar casillas. Por ejemplo, finalmente en Tijuana fueron 10 casillas las problemáticas. Entonces, realmente siempre va a haber unas casillas problemáticas, pero no veo yo que vaya a haber mucho problema por la instalación. A mí me preocupa más la afluencia de ciudadanos, ¿no? Oye, ¿y los consejeros como tú en qué situación están? En nada. ¿Nada? No hubo presupuesto para activarnos y no nos quisieron activar. Nosotros pensábamos que íbamos a participar. Me parecía a mí lógico. Pues sí. Nos dieron las gracias y nos mandaron a la casa. Esto déjame lo incluyo. Eso está Oye, y entonces, Víctor, dime cuál es, con la experiencia que tú tienes y sabiendo el contexto político que tiene esta consulta, del 1 al 10, ¿cuál es tu margen de confiabilidad? Confiabilidad. Sí, de que tengas confianza, de que tu margen de confianza en que el proceso sea limpio, transparente, que no se quiera violentar la voluntad popular. Mira, en términos de la organización y el trabajo técnico, entre 9 y 10.
Lo que temo yo, como en todo proceso electoral ahora, es lo que hay atrás, ¿no? En términos de amenazas a la gente para que no vaya a votar, compra y coacción. Me imagino que los grandes intereses igual van a soltar lana para que la gente no vaya. Esas cosas que son muy difíciles de controlar, ¿no? Porque, como decíamos, a la oposición no le conviene que la gente vaya, porque eso es parte del número, ¿no? Del 40%. Lo que quieren es que no vaya la gente, entonces por ahí veo yo más bien el problema de que no veo un problema de que vayan a tratar de robarse los votos, porque van a ser ciudadanos interesados los que van a estar ahí y los partidos políticos también nombrarán representantes. Entonces, yo lo que veo como como en el pasado proceso electoral es lo que hay atrás, ¿no? Que es difícil fiscalizar, es difícil sancionar esos mecanismos tradicionales de cómo se mueven los caciques a nivel local, cómo se mueve el crimen organizado, etcétera. Sí. Oye, Víctor, entonces aquí la gran pregunta es cómo entonces se va a darle certeza al conteo que se realice en las urnas. Ustedes como consejeros ciudadanos siempre están al tanto, precisamente. Sí, no, bueno, va a estar representantes de los partidos. Van a estar los representantes de los partidos, va a estar toda la estructura del INE, o sea, los técnicos. O sea, solo los... Y los representantes de partidos. Sí, y también los que sí se activaron por fortuna fueron los capacitadores y supervisores, los capacitadores electorales. Menos mal. Ellos sí, ellos están trabajando intensamente, les están dando cursos de formación, cómo va a ser todo el proceso, o sea, eso sí se está llevando a cabo ya, intensamente. ¿Ustedes ni siquiera como observadores, Víctor? Nada. Pero se pueden apuntar como ciudadanos que desean. Pues puedes ir, ¿no? No hay una convocatoria abierta de observadores electorales. Ya pensé que sí había para observadores. No. Puedes ir, digo, uno va a estar pendiente, ¿no? Pero sí fue una sorpresa que no nos extendieron. Claro. O incluso nos hubieran dicho, pues quédense un mes más, yo estoy seguro que todo el mundo hubiera aceptado. Sí, claro. Es que esto forma parte de la negativa que tuvo la oposición a permitir que se hiciera junto con las elecciones, ¿no? Y luego las más a fuerzas que de ganas por parte del instituto a realizarlo, porque pues están acostumbrados a que se les dé grandes presupuestos para todo. Creo que eran 1.500 millones lo que eso pedían al inicio, 1.500 millones, y ahora les dijeron, no, nada más ajustense, y se ajustaron y dijeron, bueno, como tenemos 500 y fracción de millones, pues entonces tendremos nada más un tercio de las casillas. Víctor, ¿sabes cuántos consejeros son? Perdón. Discúlpame. De consejeros los que se quedan fuera. Pues 300 por 6. Gracias. Son 300 distritos. Ok, gracias, híjole. Sí, el otro argumento que se da, Víctor, es que es muy caro. Es un absurdo que este gobierno de la austeridad quiera gastar en una consulta ciudadana que además es inútil, con que cumpla la ley. Me gustó mucho tu intervención al inicio del programa cuando hablas de que en este país todo se logra a base de movilización, de participación y de presión ciudadana. Si no hay presiones, si no sale la gente a las calles, si no se resuelve ni la pensión de un maestro, ni la entrada de agua y drenaje y instalación de energía eléctrica en una colonia, ni mucho menos el enjuiciamiento a expresidentes, ¿no? Entonces, creo que esa es la experiencia que tenemos en México, porque cuando te dicen, es que con que hagan cumplir la ley, que muestren que tienen voluntad, y algunos agregan con mucha cola, que no tienen complicidades con los corruptos y con los narcotraficantes, sino que tienen voluntad realmente de combatir la corrupción, pues con que apliquen la ley. No es necesario que me pregunten si quiero o no que se aplique la ley.
Y me gustó que tú lo mencionaras en los términos exactos de la realidad. En este país, para que se aplique la ley, tiene que haber siempre una presión ciudadana fuerte. Ahí tienes tú a los miles, decenas de miles de familiares de desaparecidos desde hace años pidiendo justicia, a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, los trabajadores de cualquier empresa que los despiden, les cierran su fuente de trabajo, los pensionados que están pidiendo, la gente, bueno, para todo tienes que movilizarte y presionar. Y creo que además una participación fuerte ciudadana significaría arropar con un apoyo social muy importante dos cosas. Uno, la voluntad, si la hay, de gobierno de llegar a fondo en esto de esclarecer los hechos del pasado y determinar si hay acciones judiciales que seguir y, por lo tanto, resarcir a las víctimas. Y dos, que no es un proceso que se vaya a terminar al día siguiente de la consulta, te va un proceso largo. Y dos, si no hay esa voluntad suficiente o la hay en el Ejecutivo, pero no en el Judicial o no en la Fiscalía Autónoma, esto va a agregar una presión social tremenda. He escuchado muchas críticas sobre la función del fiscal Gers Manero. Muchas críticas en el sentido de que por lo menos, por lo bajito, lo que menos le dicen es que es una tortuga, que va muy lento, que ya tiene muchas carpetas abiertas, que le ha proporcionado muchísima información Santiago Nieto de la Fiscalía de Investigación de Inteligencia Financiera de Hacienda, y que hay denuncias que vienen incluso desde sexenios anteriores, y que ya era hora, ¿verdad?, de que tuviésemos peces gordos frente a los tribunales, rindiendo cuentas a la justicia. Una participación fuerte, decidida de los ciudadanos, le agrega una presión muy fuerte a esta Fiscalía Autónoma. Y creo que también tendría un mensaje determinante para los jueces corruptos, Víctor, que tenemos muchos jueces corruptos que se inclinan ante los intereses del gran poder económico, de los grandes, de los machuchones, como dice López Obrador, de la política o del área económica. Entonces creo que nos hace falta encauzar este torrente de fuerza ciudadana para concluir, no para concluir, para darle un golpe fuerte a la corrupción y a la impunidad. Sí, yo creo que totalmente de acuerdo. Yo creo que el ejemplo más claro de que una movilización es la única forma de resolver ciertos asuntos lo tenemos en Baja California con Constellations Brand, ¿no? Sí. O sea, si no hubiera habido presión social, la cervecera ya estuviera operando, ¿no? Violando normas, etcétera, y los funcionarios lo sabían. Es el ejemplo más claro, o sea, ¿y de dónde provino la presión final? De una consulta irregular como fue, ya sabemos la historia, boicoteada desde la misma Secretaría de Gobernación, ¿no? Por algunos funcionarios que querían que se instalara, y finalmente fueron los resultados de la consulta los que llevaron a López Obrador a decir se cancela, ¿no? Uh-huh. Y hubo varios intentos por echarlo atrás la consulta y esa decisión hasta que se convencieron de que López Obrador estaba en firme. Pero si no hubiera habido manifestaciones, movilización de tantos y tantos colectivos, difícilmente se hubiera logrado sacar, a cancelar el proyecto de Constellation. Sí. Y es un ejemplo claro local, digamos, ¿no? A nivel federal, pues hay muchos. Entonces, ¿por qué? Porque las estructuras corruptas en los poderes continúan. Ese es el gran problema de
de la transición mexicana, que fue solo una transición política, ¿no? Y las estructuras del viejo régimen continúan y se van a resistir hasta que logremos tumbarlas, ¿no? Por eso la corrupción es tan difícil de desterrar, ¿no? Porque, y este es un buen ejemplo, ¿no? Este es un buen motivo, digamos, para seguir avanzando realmente en la lucha contra la corrupción, llevar a juicio a los expresidentes que son corresponsables de la tragedia mexicana, digamos, en términos de lo que hemos padecido y vivido en los últimos años. Entonces, yo estoy convencido que solo la presión social va a hacer posible que se aceleren algunos cambios que urgen. Y así lo está entendiendo por fortuna el presidente. O sea, el presidente sabe que enfrentarse a estos poderes fácticos también no es sencillo y que requiere el respaldo continuo de la movilización, ¿no? Porque para hacer además cambios irreversibles, porque la oposición se frota las manos diciendo, ayer veía a un periodista, de Excel, es el director editorial, creo, Pascal Beltrán, Sí. Decir, lleva un conteo de los meses y días que le faltan a López Obrador, ¿no? O sea, como diciendo, sí lo vamos a lograr, vamos a detener lo más que podamos los cambios y los vamos a echar para atrás en el 2024, ¿no? Ganando la elección. Entonces, no es fácil, no es fácil, yo espero que en estos 3 años se urgen cambios importantes para afianzar esto, porque si no, sería terrible regresar a la política del botín, ¿no? El gobierno como botín. Imagínate, sería lamentable Sí. perder esta oportunidad histórica que casi la pandemia echaba abajo, ¿eh? O sea, lo que sucedió no estaba en el escenario. Si hubieran hecho muchísimos cambios más, yo estoy convencido, pero la pandemia retrasó todo y cambió las prioridades, digamos, de las políticas, ¿no? Obvio. No es lo mismo gobernar sin pandemia que con pandemia. Oye, Víctor, y a propósito de gobernar con pandemia, pues yo estoy esperando el informe más detallado de cómo se enfrentó la crisis. El otro día López Obrador dijo que es para pedir derechos de autor, pero que van a publicar un informe de cómo se puede enfrentar una crisis económica y sanitaria sin recurrir al endeudamiento y sin que suceda todo esto que vaticinaba la oposición, de que iba a haber un caos, una catástrofe en el sistema de salud que ya estaba en situación realmente de desmantelamiento y que se iban a dar casos de hambruna y casos de vandalismo, de asaltos a, bueno, ahorita suena así como descabellado, pero lo dijeron. Lo dijeron varios analistas al inicio de la pandemia que se esperaba lo peor. No solamente no ha sucedido nada de eso, sino que en contexto de pandemia se logró ahora un crecimiento económico en México. Hay que recordar que en 2019, como consecuencia también de la crisis económica en Estados Unidos, se cayó el crecimiento de México, fue cero, pero ahora hubo un crecimiento en condiciones de pandemia y se espera cerrar el año con 6.5. Se cayó en México 8.5 la economía, promedio más o menos mundial. Hubo países de primer mundo donde se desplomó aún más que esos porcentajes. Pero a lo que voy es que creo que es alentador los datos que nos dio a conocer ayer el presidente en cuanto al manejo de la crisis y la inversión extranjera que va directo a las áreas productivas y que puso a México por encima del propio Estados Unidos y de potencias económicas importantes en inversión extranjera. Todo esto lo quiero mencionar, Víctor, porque
me parece que hay un punto y me gustaría que lo tratáramos en este momento, si no tienes inconveniente, que es el de la infodemia. O sea, desde antes de que iniciara este gobierno y desde antes de que se desatara la pandemia, se desató en México, desde años atrás, una campaña de desinformación que se ha profundizado desde que López Obrador tomó posesión del gobierno. Y un día sí y otro también leemos notas, escuchamos a voceros de diferentes medios de comunicación y analistas que a mí me llena de asombro y voy a decirlo de tristeza ver cómo en mi gremio, aunque no me identifico con ellos, con este tipo de periodistas, pero es mi gremio de periodistas, cómo se ha empobrecido, envilecido el trabajo de los periodistas. Decíamos hace poco, Javier y yo, que cuando entró Reforma, todos sabíamos que era una línea editorial pro-empresarial, sabíamos a qué intereses respondía, sin embargo, confiábamos en la información que publicaba porque estaba sustentada, traía fuentes, documentos, estaban haciendo un periodismo con cierto rigor profesional, ético, y podías coincidir o no con sus conclusiones y su línea editorial, pero la información que te ofrecían no la ponías generalmente en duda. Ahora es realmente deleznable el tipo de notas de encabezados, las mentiras que publican a sabiendas de que son mentiras. Y hay personajes en especial que se han especializado en ello y que cada día están haciendo un bombardeo de mentiras respecto a la acción de este gobierno que encabeza López Obrador, y pareciera una tarea imposible de remontar, como el trabajo de Sísifo, de ir subiendo la piedra de la verdad, tratar de subir la roca de la verdad cuesta arriba, y cuando crees que ya instalaste la verdad, que ya esclareciste las cosas, ¡pam!, se viene otra vez la roca hacia abajo, y la cuesta cada vez es más inclinada por la cantidad de la infodemia y de las mentiras que se publican día con día en medios que otrora tenían prestigio, respeto de los lectores. Te hago todo este preámbulo para preguntarte, ¿qué piensas tú de esta sección que inauguró López Obrador en las mañaneras, que le llamó la gustada sección, dices tú, de quién es quién en las mentiras cada semana? Sí, bueno, es un hito, ¿no? Yo creo que ya lo venía haciendo el presidente de tratar de desmentir, pero ahora le da un cauce. Yo estoy seguro de que todos los miércoles esos periodistas, además, que se dicen ofendidos y que dicen que no veían la mañanera, la van a ver. No fueron muchos, el del top 10 de esta semana, ¿no? Hay otros muchos, pero sí mostraron, digamos, evidencias de lo que ya sabíamos, Olga. Digo, para mí no fue sorpresa encontrar esos nombres que aparecieron, solo eché de menos algunos otros, pero yo creo que es un ejercicio importante como ejercicio de educación cívica, ¿no? Que es lo que ha estado tratando de hacer el presidente. O sea, yo creo que la pregunta del equipo y del presidente es cómo contrarrestar esta embestida, ¿no? Como tú bien la describes, es evidente que hay una embestida, nadie la puede negar. Lo que pasa es que cómo la desmontas, ¿no? Cómo la combates y cómo, yo creo que va a ser efectivo, o sea, mostrar las mentiras de Riva Palacio, por ejemplo, y decir, esto dijo un día y luego esto y esto y esto, y este otro periodista, etcétera,
pues ha provocado la reacción que hemos visto, ¿no? Yo no me esperaba, yo me esperaba esta reacción, obviamente que están, aunque se burlen y digan que no les importa, pues les ha pegado en el centro de gravedad, como ya les había venido pegando al quitar, digamos, la transferencia de recursos tan cuantiosos que había y que explican las fortunas de algunos de estos periodistas. Ahora, no son todos los periodistas y eso hay que decirlo, ¿no? Sí. Mira, el otro día platicaba con gente, con varios periodistas de aquí de Tijuana y me decían más o menos los promedios de ingresos que tienen, ¿no? Que paga un medio, 7,000 pesos al mes, ¿no? Digo, comparado con, ¿cómo le hace un periodista como López Dóriga para tener en la bahía de Acapulco un yate? Y nunca ha trabajado más que de periodista, o sea, ¿Sí? y es Es multimillonario. como el profesor Hank. ¿Cómo le dice el profesor Hank? Entonces, o Ciro o Loret, que están ahí en pantalla, ¿no? Sí. Pues con el chayote, o sea, quien leyó la historia de Carlos de Negri entiende muy bien cómo se enriquecieron y el papel y cuál era la forma de allegarse recursos de estos periodistas. Yo creo que el continuador de esa práctica en México fue en algún tiempo Jacobo Zabludowski y el que tomó la estafeta o sea, como más evidentes fue López Dóriga, sin duda, ¿no? Sí. Son los ejemplos de discípulos de Negri, Carlos de Negri, ¿no? Pero hay que decirlo, el grueso de los periodistas no están en eso. Y incluso yo he tuiteado por ahí, bueno, si tú no haces infodemia, si no mientes, si no repites, yo creo que los periodistas no están preocupados, ¿no? De que los vayan a balconear. No sé ustedes si se sienten preocupados de que vayan a salir en el top 10. No creo, ¿no? Es decir, porque están haciendo un trabajo diferente. O sea, los que están enojados son los mismos de siempre, ¿no? Los que multimillonarios, los periodistas que como tú dices, son los que son contratados en estos grandes cadenas. Digo, uno va a Reforma o al Universal y no te dan una columna, o sea, por mucho que, o sea, tienes que tener un perfil de periodista, una ideología y un compromiso de golpear al proyecto actual de gobierno para ser aceptado en estos medios. Es tan claro, Acabas tan de claro dar como... una clave fundamental, Víctor. Mira, este país desafortunadamente, como muchas cosas, estamos desinformados o desconocemos de muchas cosas. No tenemos ni siquiera la idea de quién es un periodista. Y entonces, a cualquier columnista, a cualquier articulista, a cualquier reportero, a cualquier editor, se le dice periodista. A cualquier conductor de programas se le dice periodista. Y está bien, es válido que se realicen todos estos oficios dentro de la actividad periodística, pero el periodismo, o al menos eso me enseñaron en la Carlos Septién, ¿sí? Tiene sus propias características y está involucrado o está insertado dentro de los medios de comunicación que tienen una función social de suma importancia, por lo cual se requiere de personajes que estén altamente capacitados y que cuando menos tengan vocación por lo que hacen, que tengan amor y que tengan responsabilidades de carácter ética, social y profesional. Y muchas veces estas cosas se desconocen por parte del público y también por parte de los propios funcionarios. El presidente de la República, creo yo, hace mal también cuando no hace una separación entre los periodistas profesionales y la gente que vive del periodismo. Y dentro de estos verdaderos mercenarios, pues están muchos de los que estamos viendo actualmente que están dentro de este proyecto que tienen los desestabilizadores de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Por atacar todos los días todo lo que, todas las órdenes que ellos reciben de lo que tienen que hacer de este proyecto que tienen ya para desinformar al pueblo de México. Entonces, fíjate, desde que estábamos en las aulas,
había una enorme preocupación precisamente por rescatar el trabajo del periodista. Pocos son los periodistas que van a la escuela a estudiar una licenciatura en periodismo. Sí, hay comunicadores, sí hay locutores, sí hay cursos de redacción para que un político se meta articulista y que escriba más o menos decentemente. Pero, mi estimado Víctor, el periodista es un humanista, el periodista es un hombre que debe de ser culto, un hombre que debe de ser un cuestionador innato de su entorno. Y ese periodista, pues, desafortunadamente, está viviendo en un medio que está totalmente absorbido por el sector empresarial. Son los empresarios los dueños de los medios de comunicación y son los empresarios los que tienen las concesiones del espacio aéreo mexicano para que puedan transmitir sus programas de radio y televisión. Entonces, Víctor, esta situación va o debería de ir muchísimo más allá del planteamiento si los periodistas estamos involucrados dentro de estas líneas de conducción poco éticas y poco profesionales que se impulsan desde estos grandes medios de comunicación. Y digo grandes porque finalmente tienen recursos, lo que no tienen los periodistas, ¿sí? Que son recursos económicos ni tampoco medios de comunicación. Apenas estamos comenzando a tener cierta presencia, algún tipo de... Y nos ven como bichos raros. Es más, hasta nos dicen que no somos periodistas porque ejercemos de acuerdo, te digo, a una práctica profesional que tratamos de implementar los conocimientos que se nos dan en las aulas para que podamos ejercer el periodismo. Y prácticamente no somos nada más reporteros de hacer noticias, hacemos un montón de actividades más, ¿sí? Somos articulistas, somos editorialistas, somos diseñadores, somos conductores, somos directores, somos jefes de información, o sea, todo eso lo dominamos, pero también somos grandes lectores de información y tenemos que conocer el entorno de nuestra sociedad, de nuestro planeta, del mundo en el que estamos desarrollando. Y eso, creo yo, y aquí ya quiero entrar rápidamente al tema de lo que yo quería comentar, esto también lo desconoce la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque también ha generalizado y no ha implementado políticas y normativas para poder de una forma orientar adecuadamente al presidente de la República, decirle, Andrés Manuel, presidente, señor presidente, creo que no es por aquí. Déjenos a nosotros, permítanos hacer otras actividades que van a funcionar como medios alternativos también para compensar esta enorme campaña que se nos viene por parte de la ¿cómo se llama? De estas notas de la infodemia. Existen infinidad de posibilidades que se pueden aprovechar con el equipo humano que se tiene y con los recursos que se tienen para poder generar una prensa más independiente, más objetiva y que por sí misma, ¿sí? Sin que nadie le diga, esté generando información que se contraponga a las mentiras que a diario se están publicando en los noticiarios o los programas de análisis. Entonces, creo que también lo que vimos, este famoso programa de ¿Quién es quién? La verdad, dejó mucho que desear para propios y extraños. Creo yo que de nueva cuenta se toma una mala decisión. Posiblemente nadie niega a la presidencia de la República su derecho a la réplica y de estar informando. Nadie. Y lo ejerce y nos permite ejercerlo. Eso también hay que señalarlo, hay que subrayarlo. Tenemos una presidencia de la República por primera ocasión que puede estar generalizando y cometiendo errores al generalizar a todos los medios, ¿sí? que manejan opiniones o información que no son del todo del agrado de la presidencia de la República. Pero esos son precisamente los medios que se requieren, que lo hagan de una manera muy equilibrada y que vean lo bueno y lo malo también de una administración pública, porque no somos aplaudidores, ¿sí? No estamos para caerle bien o mal a un gobernante, a un empresario, a un político, a un partido político. Olga, ¿qué nos ha pasado últimamente con el tema de lo que sucedió aquí en el Distrito 17? Bueno, por el hecho de realizar nuestro trabajo como periodistas y denunciar a la diputada en funciones que pretendió reelegirse haciéndose pasar por Triqui y que es de Morena y que desde un principio estuvimos tratando este tema, pues se nos vinieron a la yugular, ¿no?
Incluso tuvimos que decirles que si seguían amenazándonos, íbamos a recurrir al mecanismo de protección a periodistas, cosa que no habíamos hecho ni con periodistas ni con panistas. Y también tuvimos que decirles que si seguían en ese plan de atacarnos, pues íbamos a ir a la mañanera a decirle al presidente López Obrador lo que estaba haciendo aquí una candidata morenista. Pero bueno, me gustaría ir a lo siguiente, Víctor. Yo creo que el ejercicio que está haciendo López Obrador con las mañaneras es algo extraordinario, independientemente de los errores que se cometen, que además es imposible no cometer errores cuando estás de 1 a 2 horas o a veces hasta más tiempo frente a medios, frente a periodistas y no periodistas que van a hacerte las preguntas que quieren y que les contestas todo. Está difícil no cometer errores. Y creo que, y lo voy a decir por primera vez porque yo también he cometido ese error, hemos dicho muchas veces que López Obrador es el único comunicador y que se ve solo. Y ahora quiero corregir eso, porque me consta que cada vez que alguien hace una pregunta en la mañanera de la que López Obrador no tiene la información, de inmediato establece el compromiso de que va a ir el titular o la titular del área específica y que va a responder a la pregunta que están haciendo con toda sinceridad. Dice, ¿sabes qué? No tengo esa información, no la conozco, pero le voy a pedir a tal funcionario o funcionaria que vengan, si es posible, esta misma semana para que te contesten tu pregunta. Caray, eso parecía una utopía. Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado que podía suceder en México algo así. Lo tenemos con este presidente y no solamente no lo valoramos, sino que hacemos mofa y hay una campaña sistemática de la oposición tratando de amordazar al presidente y evitar las mañaneras. No en balde, una de las principales, de los primeros programas que hicieron el payaso Broso y Loret de Mola fue ese gran escenario con la mañanera para hacer una parodia y criticarlo. Les duele mucho. Y les duele mucho porque yo sí veo a los medios de comunicación en general, a los grandes medios, alineados políticamente en contra de este gobierno. Y sí creo que son un factor importante del golpismo, de la desestabilización política. Cuando defiendo al gremio, para nada los ubico a ellos o me identifico con ellos. A veces pienso, como decía Martí, que la dignidad de todo un pueblo se representa en una persona, en un hombre. Un solo hombre puede llevar en sí la dignidad de todo un pueblo cuando a los demás les ha faltado esa dignidad. Y yo lo hago válido para el gremio. A veces la dignidad de todo el gremio se representa en algunos periodistas que con mucha sencillez, con mucha valentía, con mucha congruencia realizan el trabajo día con día, mientras que los grandes figurones de los medios de comunicación están chapoteando en el lodo de la indignidad. Me parece absolutamente válido que el presidente esté haciendo este derecho de réplica desde las mañaneras, pero creo, francamente creo, y se lo dije así a un morenista, a Jesús Sosa Castro, con quien es colaborador nuestro, que el López Obrador se está echando encima tareas que le corresponden a otros. Claro. Y le corresponderían a comunicación social. Me habría gustado mucho, mucho ver al encargado de comunicación social con un equipo profesional haciendo el análisis de las mentiras de la semana, para que lo hagan más a fondo, para que le permitan a López Obrador un respiro también y para que asuma su obligación que tienen. Creo que López Obrador se ve cada vez más expuesto innecesariamente, no porque no deba hacerse, sino porque lo tiene que hacer él. Y esto es una crítica al área de comunicación de López Obrador
a mí me habría encantado ver a Genaro Villamil en lugar de esta joven que fue, porque Genaro Villamil tiene conocimiento de análisis, tiene conocimiento de lingüística, tiene conocimiento de manejo del discurso, y tiene conocimiento periodístico, y tiene el conocimiento político. Y las respuestas de Genaro Villamil habrían sido contundentes, demoledoras. Y no me gustó ver, no porque sea una joven, sino porque hay gente, es una tarea mayúscula que requiere de gente más pertrechada, ¿verdad? Para ello. Con más experiencia, más conocimiento. Pues. Y entonces creo que es bueno que lo haga, necesario que se haga, porque la infodemia es terrible. Hay que ver cómo le fue a Hugo López-Gatell ahora, nada más porque se atrevió a decir una vez más que son las farmacéuticas y un puñado de empresarios, muchos de ellos políticos, quienes han provocado el desabasto de medicamentos y quienes se han enriquecido con 100,000 millones de pesos anuales del sector público y que están detrás, no de los padres de familia, que todavía no los veo yo, los padres de familia que tienen niños con cáncer, sino que está detrás de la campaña que se hace con el pretexto de los padres de familia con niños con cáncer. Entonces, la forma, Víctor, es lo que no me gustó. Creo que hay personajes del periodismo que son absolutamente deleznables y que tienen como tarea todos los días sistemáticamente estar golpeando lo que hace y no hace lo que dice o deja de decir López Obrador. Y uno de ellos tú lo acabas de mencionar, Raimundo Riva Palacio. Qué tipo tan asqueroso. ¿Qué tanto hace? Apenas el pasado lunes 3 de mayo publicó aquella columna donde afirmaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador había absuelto de todos sus delitos a El Güero Palma, un capo del narcotráfico, y que ya estaba libre. Y resulta que López Obrador, esto fue el lunes 3 de mayo, López Obrador se dio cuenta el sábado 1 de mayo que se pretendía liberar a El Güero Palma. Inmediatamente pidió a la fiscalía y pidió a su representante jurídico y todo que vieran por qué lo iban a liberar y que vieran si no tenía más cuentas pendientes y si no había alguna solicitud de extradición a Estados Unidos, y logró que no saliera. Pero no se dio cuenta Riva Palacio, porque el fin de semana yo creo se dedica a rascarse el ombligo y a descansar de lo que hace toda la semana y no ve la prensa. El caso es que no se dio cuenta que López Obrador había detenido a esta intentona y estando preso todavía el Güero Palma, sale publicada el lunes 3 la columna donde Riva Palacio dice que la liberación, así lo dice en una columna que tituló Narcoméxico, así le puso, y dice: la liberación de Héctor El Güero Palma de la prisión, todavía estaba preso, no se dio cuenta, no fue tan sorprendente como el hecho de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo exonerara. El presidente no puede exonerarlo, lo exonerara del delito de delincuencia organizada, juzgado en México y Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, fue absuelto de todo. Uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, socio de Joaquín El Chapo Guzmán, a la calle casi con una disculpa del gobierno. Y por ahí se sigue Riva Palacio diciendo que López Obrador, con su política de abrazos no balazos, se ha dedicado a dar trabajo a sus sicarios. Y bueno, es una aberración lo que este hombre escribe a sabiendas de que miente. Todavía jamás, ya no como, no creo que sea capaz este hombre de pedirle una disculpa a López Obrador por lo que escribió. Pero a los lectores, a los que leemos su columna, nada, no dijo nada, no se disculpó de nada, a pesar de que quedó evidenciado. Pero no valió eso para que se contuviera. Todavía unas semanas después escribe una siguiente columna donde habla de los muertos del gobierno de López Obrador
y a sabiendas de que miente, dice que en el gobierno de López Obrador existe una tasa de homicidios dolosos de 95 por cada 100,000 habitantes. Esa tasa nunca la ha tenido México, por lo menos en su historia reciente, desde que se registran tasas de homicidios. Lo más cercano fue en los años 40, que fueron 65 en un año por cada 100,000 habitantes. Pero además, no dice ni reconoce las fuentes que son oficiales y que son del propio INEGI, elaboradas con fuentes oficiales, donde señala cosas muy interesantes, como el hecho, por ejemplo, de que la tasa de homicidios se mantuvo en México durante el gobierno de Cedillo entre 18%, 18 por cada 100,000 habitantes. Que cuando entra Fox, logra reducirla, fíjate. Con Fox se disminuye cuando él termina su gobierno a 11 asesinatos por cada, homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Esa es la tasa que recibe Calderón. Y en el sexenio de Calderón se duplica a 22 por cada 100,000 habitantes. El doble de muertes de las que había dejado Fox. Y cuando entra Peña Nieto, la hace crecer a 27. Bueno, cuando termina Peña Nieto, está en 29.4. Así recibe López Obrador esa tasa de homicidios. En el primer año, a pesar de todo lo que escribió la prensa, disminuyó un poquito en el 2019 a 29.1 por cada 100,000 habitantes, pero actualmente está en 27 por cada 100,000. Qué lejos esa cifra de los 95 que Riva Palacio escribe descarada, cínicamente, mintiendo a sabiendas de que miente. Y así como esa, no me la acabo. Bueno, que tendríamos ese que es el hacer tipo aquí, de análisis que se requiere. Ese es el tipo de... sin o sea, todos no los se trata de calificativos llevar incluso la pobre muchacha que se hizo responsable, a la que le dieron la responsabilidad de hacer ¿quién es quién? Utilizó incluso noticias de 3 años atrás de Forbes. O sea, no puedes poner a ese tipo de personas al frente de algo que requiere algo como lo que acaba de hacer Víctor. No, sí, concuerdo con ustedes. Yo creo que el periodismo exige ética y exige profesionalismo y una formación sólida de los periodistas. O sea, no es solo conocer de la técnica periodística, ¿no? De cómo se hace un artículo, Pero desgraciadamente también hay que decirlo, las escuelas formadoras están dejando mucho que desear, ¿eh? O sea, en esta misma plática que tuve con periodistas, que me confesaban lo que ganaban, yo me quedé sorprendido porque varios de ellos decían que su programa favorito en redes era uno de YouTube de este cuate que actuaba antes con Adal Ramones. ¿Cómo se llama? Es que ese es el nivel, Víctor. ¿Cómo se llama? Que hace chistes también. Sí, no sabría decirte, sí. Bueno, él era el que salía con Adal Ramones, que ahora también hace libros sobre adolescentes y entrevista a gente. ¿Cómo se llama? Es un joven, bueno, relativamente joven. Bueno, pero varios decían que era su programa favorito de entrevistas, ¿no? Otros hasta decían que les gustaba mucho las entrevistas que hacía la Raki, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues tú dices, algo está fallando en las escuelas, ¿eh? Como en las universidades. Es que son licenciaturas en comunicación, Víctor, y ¿sabes cuánto tardan en ver en la materia de periodismo? Un semestre. Jordi Rosado se llama. Entonces, con ese tipo de formación,
Víctor, pues la verdad es que está cañón. Aquí hace recientemente un grupo de periodistas independientes y también de agrupaciones que habían cursado algunos estudios básicos de periodismo, ¿sí? Ya recibieron su licenciatura como periodistas. ¿Por qué? Porque hay una serie de agrupaciones y hay autoridades que pues se prestan para esto, pues. Sí, Y eso, es un gremio muy corrupto. ¿Eso golpea a quién? ¿A los medios de comunicación? No, golpea a la sociedad en su conjunto, golpea al país en su conjunto. Es un gremio muy corrupto y sucede con los periodistas lo mismo que con los policías. Les dan muy bajo salario y luego ve y consigue el faltante allá en la calle, ¿verdad? Tienes una cuota de sí. ¿a cuántos chavos vas a detener para que te den la cuota, ¿no? Total. Bueno, ya llevamos 1 hora y media, ¿eh? No, sí, ya tenemos que irnos despidiendo. Pero Solo bueno, agregaría, creo que ahora hablamos más nosotros que tú. Sí, creo que sí. Disculpa. Yo respeto mucho el trabajo profesional de los periodistas. Yo tengo con mi columna, yo creo 25 años ininterrumpidos y nunca me he presentado como periodista, ¿no? O sea, no me siento preparado para decir que soy periodista. Pero sí, como dijo Luis, hay muchos que se dicen periodistas de pronto, ¿no? Porque conducen algún programa o participan en estas mesas redondas, ¿no? Que les va a algunos les va muy, muy bien, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese tipo de personajes como los malos, los periodistas poco preparados, pues denigran al gremio, ¿no? Y lo abaratan también porque dicen, pues entonces cualquiera puede ser periodista, ¿no? No se requiere mucho, ¿no? Pero sí, hay una transición. Bueno, eso de los que abaratan, pero ¿qué me dices de personalidades como Carmen Aristegui, por ejemplo? Fíjate que lo que sucedió con esto, el papel que está jugando Carmen Aristegui es, qué triste, ¿no? Yo estoy muy decepcionado de Carmen Aristegui. Pues siempre la consideré una gran periodista, es una gran periodista, pero de repente dio un giro, tiene invitados, no balancea ya las notas, está muy parcial a quienes entrevista. Esta declaración indignada de que el ejercicio golpea la democracia. Es un absoluto despropósito que yo no sé López Obrador haya hecho este segmento de quién es quién en su mañanera, ¿no? Sí, yo creo que mira, a muchos periodistas como la misma Carmen, otras muy jóvenes que de repente empiezan a destacar y ya se creen superestrellas, ¿no? Pues les falta teoría política, teoría social, economía política, ¿no? Yo creo que nunca fueron unas clases para entender. El otro día discutía con una de ellas en donde decía que el presidente López Obrador estaba creando una nueva clase media, ¿no? Entonces yo le decía, a ver, sí sabes que las clases sociales no se crean por decreto, ¿no? Claro. O sea, no es que un presidente diga, ahora voy a crear otra clase social y voy a desaparecer esta otra, ¿no? O sea, como que fuera una decisión o sea, es no entender de economía política, es no entender de nada, ¿no? Y luego ves de dónde salen estos jóvenes periodistas y que tienen mucha cancha porque están en medios en México y pues son inteligentes muchos de ellos, pero con una formación pues muy cuestionable, ¿no? Y entonces empiezan a opinar de todo, ¿no? Sin fundamento, sin informarse, sin tratar de recurrir a fuentes que les expliquen cosas, y entonces opinan de economía, opinan de política, opinan
de repente ya son epidemiólogos, de todo, ¿no? Como cualquier, como si todo fuera, o como si todo fuera poner un tuit muy ingenioso, ¿no? Es decir, de repente la frase, bien lograda y con eso ya lo hicieron. Muchos de ellos sí son luego cooptados por estos dos grandes medios que aludías, porque es el tipo de perfil que quieren, ¿no? Una Penilei Ramírez que invente lo de los niños con cáncer, toda esta cuestión sin cuestionar a las farmacéuticas, etcétera, y de repente, pues de repente es la nueva estrella, ¿no? De repente es la gran contratación y es la que están citando, es la nueva Denise Dresser, ¿no? Y qué De lástima, repente. porque ella llevaba una trayectoria sólida. Pero Como lleva varias, ¿no? sí, Varias. lleva varias. Penny Fake, ¿Sabes por qué, Víctor? ¿Por qué pasa eso? Mira, esto tiene que ver no solamente con la situación concreta de México, la etapa política que está viviendo de ruptura con el viejo régimen y la confrontación entre el gobierno que encabeza López Obrador y los poderes fácticos tremendos como pueden ser los medios de comunicación poderosos. Tiene que ver con algo que está sucediendo a nivel internacional entre los medios de comunicación, no solo en México, pero está sucediendo aquí. Se está dando un sometimiento, no como sucedía antes, al gobierno, porque pues el cambio de gobierno les cierra esa puerta. Desde antes se dio un entreverado de financiarse con los recursos públicos, pero empezó a entrar muy fuerte la iniciativa privada a través de fundaciones. Y uno de ellos es precisamente nuestro famoso Claudio X González. Es uno de ellos. Pero hay fundaciones de carácter internacional que están financiando investigaciones periodísticas. Y a nosotros nos causa cierta confrontación, cierto, ¿cómo se dice? Conflicto de intereses o no saber cómo definirnos ante eso, porque tenemos amigos y amigas que las reconocemos como muy buenos y buenas periodistas, pero que ante el empobrecimiento que se está dando en los medios, también en terreno económico, para los salarios y para las prestaciones de los periodistas, buscan otras opciones. Y esas opciones les llegan así como anillo al dedo, se las mandan. A nosotros nos han mandado y no las hemos aceptado, que son, te financio un trabajo de investigación. Con un trabajo de investigación que te financien a los salarios promedio que ganan los periodistas tienes para resolver un semestre o un año. Pero esos financiamientos pueden ser, es como una manzana envenenada, porque resultan muy atractivos, Víctor, porque te dicen, tú puedes realizar el periodismo que siempre has querido realizar, un periodismo de investigación profundo, bla, 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 que no tengas que estar preocupándote por el día a día de llevar la comida a la mesa de tu familia. Vas a tener este ingreso. ¿Y cuál es el sueño dorado de un periodista? Poder dedicar semanas, meses enteros a una investigación especial. Y te dicen, aquí está el presupuesto para que realices esta investigación especial. Y tienes un margen de libertad para trabajar esa información, pero tienes ciertas coordenadas que te dan dentro de qué límite, de qué es lo que buscan, qué es lo que se quiere. Y te voy a decir que es del tamaño del sapo es la pedrada y que también del tamaño de la calidad del periodista es el límite que te ponen. Te pueden dar una mayor libertad, pero a fin de cuentas, dentro de todo el proyecto editorial de que manejan, está, como lo ha hecho Mexicanos contra la Corrupción, que tiene toda su área de investigación periodística y tiene periodistas muy buenos,
con salarios que jamás imaginaron que iban a tener, y están haciendo trabajos de investigación, y tú te encuentras cosas extraordinarias, muy buenas, qué bueno que la están haciendo, pero algunos de ellos les piden ir más allá de esos límites y les dan la indicación, la tendencia que se debe de buscar. Y yo pienso que eso fue sin conocer. Quizá no debieran ni decirlo. Pero no a Penelli, pero a otros quizá les haya pasado eso, de que les piden, les dan la referencia de cómo, qué es lo que buscan, qué es lo que pretenden, qué es lo que quieren. Pero es que incluso en eso, incluso en estas cosas, está el sello del neoliberalismo, Víctor, porque es este modelo que tenemos en México de periodismo y de comunicación, pues tiene cuando menos 60, 70 años que se proponen por las grandes escuelas de periodismo y de comunicación de los Estados Unidos, con Marshall McLuhan y bueno, en fin, todos esos teóricos que fueron los que fueron implementando cómo se debía de crear el periodismo y cómo se debía de ejercer el periodismo, bajo qué condiciones, bajo qué normatividades, bajo qué criterios. Y esto finalmente tenemos, a final de cuentas, la prensa que nos merecemos y los medios de comunicación que fueron generados bajo este sistema, bajo estas normatividades de cómo hacer periodismo y quién es y quién no es periodista y cómo se debe de estudiar el periodismo y los fenómenos de la comunicación. Ante esto, nos ha faltado, y esta de nueva cuenta es una responsabilidad del titular de comunicación social en la presidencia y de todas las demás dependencias que tienen sus áreas de comunicación social, ¿sí? El no aprovechar los medios de comunicación que puede impulsar y el tipo de periodismo que puede impulsar desde el mismo gobierno, sin que esto signifique comprar a los periodistas y a los medios, ¿sí? Las alternativas que tiene el Estado para poder fomentar un periodismo de calidad. Esa es la ¿sí? deficiencia Mira, que tiene la política de comunicación del gobierno. Voy a referirme específicamente a lo que está diciendo en este momento y que fue también motivo de un debate nacional cuando un medio de comunicación que realiza su trabajo profesional, como es Contralínea, ¿sí? Da a conocer esto que está mencionando Olga, de que a través de organizaciones y fundaciones a nivel mundial, internacional, neoliberales, ¿sí? Orientan a la opinión pública y los procesos de información de las sociedades en el mundo. ¿Sí? Vamos a ponerlo, porque eso nada más es un fenómeno de México. Y son periodistas muy buenos mundial. A los que tienen cooptados. Es un fenómeno mundial. Entonces, entregan recursos, incluso el gobierno de Estados Unidos, con todo su derecho del mundo, también tiene sus formas y sus modos de poder financiar no nada más proyectos de periodismo, sino también proyectos que tienen que ver con el desarrollo de muchas de las desigualdades que genera el mismo sistema. Los derechos humanos y demás que allá se violan. ¿sí? Los mismos Estados Unidos dicen, bueno, aquí está el garrote, pero ahí les va la zanahoria, ¿no? Para que se contenten un poquito. Y ahí está la lanita para que ustedes puedan también desarrollar sus actividades. Bueno, cooptan entonces a estos grupos empresariales neoliberales que son, y a los dueños de los medios de comunicación, que después de tener ahorcado a los medios, a los periodistas de calidad, profesionales aquí, ¿sí? Pues entonces decían, mira, aquí está la zanahoria. Pues si tú tienes necesidad de llenar toda la cena, de llenar el tanque de gasolina, el tanque de gas para tu casa, pues dices, ¿sabes qué? Pues pero sí, deja tú eso, sí, alcanzan niveles económicos. Sí, yo te puedo asegurar que una periodista como Carmen Salinas tiene ingresos similares o superiores a un senador de la República. Y es a donde quiero ir, a donde quiero llegar. El Estado mexicano, el gobierno federal, puede, y de hecho recibió una propuesta en el 2019 por parte de diversas organizaciones de medios de comunicación, antes de que se pelearan con estas organizaciones, la Presidencia de la República, por X o por Z, pero están peleados y están confrontados. Y ya no nada más es a nivel nacional, sino a nivel internacional. Porque están encabezando incluso, la oposición. Por ejemplo, ahorita estoy viendo que incluso el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que depende de la OEA, eso también es bien importante señalarlo, ya está diciendo, señor presidente, por favor, reconsidere esto de quién es las mentiras. Ya le hizo un pronunciamiento, ahorita lo acaban de subir, pero ¿qué le pidieron estas organizaciones? ¿Sí?
para que se fomentara un periodismo de mayor calidad y de investigación en México, ¿sí? En donde tenemos unos grandes problemas, pero bueno. Y fundamentalmente dedicado hacia los periodistas independientes, que son los que finalmente están actuando con mayor ética, con mayor profesionalismo y con mayor sentido de responsabilidad y con una social. mano adelante y otra Sí, atrás, claro. haciendo los programas como nosotros. ¿Qué le dijeron? Oigan, ¿por qué no hacen un fondo especial, un fideicomiso o algo que permita, bajo un estricto esquema de selección, convocar a los periodistas, a los periodistas de este país, ¿sí? Para que se dediquen a hacer trabajos de investigación sobre hechos de la actualidad, pero también sobre los hechos del pasado? Uh-huh. ¿Sí? ¿Lo están haciendo los medios? Sin límites en la libertad. Entonces, esa es una, por ejemplo. Se pueden aprovechar las plataformas que el mismo Estado tiene como para crear periódicos de barrio. Periodismo de barrio. Nosotros hemos periodismo incluso hasta, ¿sabes de qué? Hasta para crear dentro de las mismas comunidades, en sitios de gran concurrencia civil, periódicos murales. Oye, ¿de qué vive la BBC de Inglaterra, de Reino Unido? ¿De qué vive la BBC? De las contribuciones que da la sociedad, la gente de la calle. Y ve el tipo de... Sí, obviamente tiene su tendencia, pero ve el tipo de calidad de los trabajos que se hacen en BBC. Adelante. Bueno, ya, gracias por invitarnos a tu programa. Discúlpanos, Víctor, discúlpanos. No, mira, nada más comentar que, bueno, enfatizar, a mí me parece muy bien que se abra una sección así en la mañanera. La creo indispensable porque la infodemia está cañona en México y en el mundo. Y porque la infodemia es una herramienta para minar las democracias y para derrocar gobiernos. Y no podemos permitirlo. Creo que el espacio es correcto, no me parece mal que sea en la mañanera, creo que debieran de hacerlo con otro tipo de personal, como mencionamos Genaro Villamil, y con un análisis más profesional, para que no caiga dentro del pleito de los conservadores, los liberales, la coyuntura política del momento, bla, bla, sino que sea un análisis serio y que le sirva más que sea un espacio que sirva. En absoluto coincido con Carmen Aristegui cuando dice que es un acto desproporcionado de poder desde la presidencia, que es un monopolio que quiere darse el monopolio de la verdad. No creo que sea así. Si alguien, porque Carmen Aristegui, al decir esto, está partiendo del análisis de lo que han sido las presidencias de la República en México, pero no es la presidencia de la República de López Obrador. ¿Y por qué no lo es? Porque López Obrador está confrontando a una serie de poderes que son los que tiene, él tiene el gobierno, los demás siguen teniendo el poder económico, el poder de las transnacionales, el poder de los medios, el poder de una serie de elementos que se conjugan contra los gobiernos democráticos. Entonces, no es la guerra de David, los periodistas, contra Goliat, el presidente. Es el presidente como David enfrentando a grandes Goliat. Y en ese sentido, el derecho de David de estar diciendo la verdad o estar defendiendo su versión de los hechos. Tú ves lo que sucede con la mañanera. Si tú te vas a leer la transcripción estenográfica o te tomas el tiempo para ver el programa, ahí se da una serie de información trascendental, importantísima. ¿Qué es lo que destacan los medios? Aquellos que pueden ser los puntos vulnerables, los errores, el quiebre, el error, la frase fuera de contexto en que incurre el presidente. Y aquello que atice el fuego. Siempre destacan lo que va a confrontar y atizar el fuego, pero no la información de lo que se está haciendo, lo que se va a hacer,
o lo más profundo de los argumentos de una posición oficial de Estado, de gobierno. Entonces, lo que nos está sucediendo, Víctor, es muy triste desde el punto de vista de esta guerra mediática y del quehacer del periodismo, porque por otra parte, tampoco tenemos, y es a lo que se refería Javier, no tenemos una política de Estado para los medios de comunicación, de la relación prensa-gobierno. Está los enemigos, que él dice adversarios, pero que en realidad se comportan como enemigos del presidente. Y lo llevan a una pelea cotidiana diaria de un gladiador que salía al circo romano con 20 leones a la vez. Y aquí me voy a acordar de un chiste que se le contaba a Javier. Un esclavista le gustaba hacer un espectáculo para que vieran sus amigos invitados a ese espectáculo, sus amigos esclavistas, de cómo un león se comía a un negro, a un esclavo. Y entonces saca al esclavo más fuerte, así súper fortachón, fregón, y saca al león más fuerte. Pero de pronto el esclavista dice, híjole, este esclavo me va a matar a mi león. Y le pide a sus achichincles que saquen al esclavo con las manos atadas para que enfrente al león. Y aún así le parece que puede ser insuficiente y le pide que le ate los pies. Y no conforme con ello, cuidando a su león, decide que lo entierren y solamente le dejen la cabeza al descubierto. Cuando le sueltan al león, el negro echa la cabeza hacia atrás y de un mordisco le arranca los testículos al león, cuando el león echó un brinco sobre él. Y el esclavista se levanta y le dice, pelea limpio, negro cochino. Más o menos es lo que sucede en el caso de López Obrador, que trata de defenderse por todos los medios y a veces de mala manera, de las formas menos adecuadas, de la infodemia, de todo lo que está sucediendo, y le dicen pelea limpio. Y sale Carmen Aristegui y le dice, es un despropósito lo que está haciendo el presidente. Mira, ahí está León negro cochino. Está León escuchando bien atento tu historia. Estas palabras de Carmen Aristegui es un despropósito de la presidencia, cuando lo que estás viendo es que es un despropósito de las transnacionales, de los grupos económicos de facto, de todo lo que están haciendo, tratando de derrotar al gobierno. Pues esta exclamación de Carmen Aristegui equivale al pelea limpio, negro cochino. O sea, no es la presidencia de la República todopoderosa en el sentido en que lo era antes, cuando enfrentaba a los medios. Es más, aquellas presidencias eran tan hipócritas que uno era el discurso público de la libertad, del respeto a la libertad de expresión, y por debajo del agua las órdenes contundentes de reprimir a los periodistas, incluso asesinarlos o quitarle los espacios, como se los quitaron a Carmen, que ella, por cierto, no perdió, ganó. Cada vez que le hicieron un daño, ganaba, porque estaba siempre bien protegida por abogados que nunca perdió. ¿Quiénes perdieron? Pues perdieron periodistas como mi amiga Miroslava Brish, que la mataron. La perdieron otros. Pero creo que esto es importante decirlo, porque no solamente son los periodistas deleznables como Raimundo Rivapalacio, sino algunos periodistas prestigiados como Carmen Aristegui, quienes critican este derecho elemental, legítimo de la presidencia. O medios de comunicación tan prestigiados como Proceso, que también tuvo un problema grave, ¿no? Víctor, disculpa, vamos a terminar, ya llevamos casi las 2 horas. Dime, ¿qué concluyes, Víctor? Bueno, es difícil concluir, ¿no? Pero claro. Yo creo que es muy importante pues seguir luchando por profesionalizar a los medios. Yo creo que juegan un papel muy importante, lo estamos viendo ahora más con la
multiplicación de los medios digitales, de las probabilidades que dieron las redes sociales, ¿no? Que también pues son un contrapeso a esos poderes mediáticos tradicionales, ¿no? Y es un espacio que están ganando profesionales de la comunicación como ustedes, ¿no? Yo creo que estas vías, ante la cerrazón además de esos medios tradicionales no tan poderosos, que hoy están pues heridos por doble razón, ¿no? Por la propagación de las redes, que son un contrapoder para ellos, y porque pues se cortaron los recursos cuantiosos que provenían del Estado, ¿no? Entonces, eso explica de alguna manera para mí la virulencia con la que están actuando ya abiertamente, sin ningún tapujo. O sea, lo dicen abiertamente, ¿no? O sea, ¿qué falta para que uno de estos medios se convierta, llame a la rebelión, ¿no? Falta muy poco porque ya hay periodistas que lo están haciendo, ¿no? O sea, un Pedro Ferriz de Con, una Larraqui, gente ya muy radicalizada y desquiciada, ¿no? Bueno, Pedro Ferriz de Con incluso es parte de Frena, ¿no? De la dirección de Rafael Loret de Mola. Todos ellos ya forman parte de Frena, ¿no? Que están en una posición ya golpista, ¿no? Entonces, pues todo esto tiene explicaciones. Yo también concordaría con ustedes de tratar de hacer un quién es quién más profesional, más serio. Yo creo que fue un inicio, sin duda lo están valorando, ¿no? Porque ha habido críticas y críticas serias como estas, ¿no? Sí, no tanto a buscarle en la vida privada de la muchacha, de la periodista que apareció ahí, que se le van a ir a la yugular, no me queda duda, ¿no? Para destrozarla, ¿no? Y la van a investigar hasta por debajo de las piedras. En fin, lo que está evidenciando todo esto es que hay una ruptura, ¿no? Una ruptura, espero yo que se tenga la imaginación para aprovechar este turning point, ¿no? Para impulsar a fondo el proyecto. Y en todo esto, pues creo que va a ser fundamental la consulta y sus resultados, ¿no? Para el futuro del proyecto de la 4T, que yo creo que se va a profundizar en la medida en que ya no haya el escenario de la pandemia. Esas son buenas noticias porque cualquier gobierno, todos los gobiernos, incluso consolidados, sufrieron mucho en términos económicos y sociales con la pandemia. Imaginemos ahora este gobierno que apenas iniciaba contra todo, ¿no? Y te toca la pandemia, es de verdad un reto muy difícil de salir bien librado. Y yo creo que en esa medida, pues se van a poner buenos estos 3 años que vienen porque va a haber un mejor escenario para impulsar lo que realmente se está planteando por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver si quienes lo acompañan, si el partido Morena está a la altura. Hay muchas dudas también ahí. Es otro frente de batalla, ¿no? Pero bueno, hay condiciones con la mayoría en el Congreso para seguir impulsando el proyecto. Era lo que más había expectativa, ¿no? Y vamos a ver, yo creo que estamos en un proceso de transición. Ojalá que esté claro hacia dónde, y que se pueda impulsar, porque para mí sería, pues, fatal y tristísimo que regresáramos en 2004 a un gobierno del PRI o del PAN. O sea, Es que ese sería
terrible, ¿no? Noticia que se perdieran esas elecciones, porque se requiere tiempo para construir un proyecto distinto, ¿no? Han sido demasiadas décadas, pero ahí están los poderes fácticos, ahí están empujando y van a luchar con todos sus recursos como lo están haciendo. Entonces, ya veremos, ¿no? Como se dice, ya veremos la película pronto y bueno, y seguir tratando de hacer las cosas bien desde nuestras trincheras, ¿no? Con el mayor profesionalismo posible. Ahí la dejaría. Es que no se trata de noticias falsas, no se trata de periodistas tendenciosos, no se trata finalmente, y esto parece ser que no lo han entendido todavía en las áreas de comunicación social de la Presidencia de la República. Estamos ante una campaña propagandística. Esto es propaganda. Y la propaganda tiene objetivos que la humanidad conoce finalmente en qué concluyeron la puesta en marcha de este tipo de campañas de propaganda, ¿sí? Y que tienen como objetivo finalmente ponerle ¿cómo se llama? Un antifaz y unos tapones en los oídos al público, al pueblo, a las naciones en donde se están realizando estas campañas propagandísticas para que finalmente lleguen estos grupos de la derecha y la ultraderecha que pues así nos ha ido, totalmente autoritarios, en donde ha costado muchas vidas, y esto, si no lo entiende comunicación social, la Presidencia de la República, que tiene que combatir propaganda con propaganda y con políticas de Estado a favor de los medios de comunicación que están respondiendo con profesionalismo. No, tiene que responder propaganda con información. Sí, pero también, o sea, la propaganda que se utiliza hasta este momento pues está mal aplicada, porque tampoco te digo, no existe una mecánica técnica para poderla sacar adelante. Entonces, muy bien, Víctor, ya viste que es un tema que nosotros vamos a comer y vamos a seguir platicando de esto. Ya sé. Oye, Víctor, se nos quedó pendiente un tema que es la reforma electoral que viene. Afortunadamente tenemos tiempo para verlo. Nada más quiero decirte que leí tus 2 artículos muy interesantes. Tienes muchas propuestas que hacer y ojalá que no se nos atraviesen temas de coyuntura ineludibles, para que podamos entrarle dentro de 15 días a tus propuestas. Me parece fundamental irlas difundiendo. La reforma electoral que debe realizarse en nuestro país. Ok, muy bien. Gracias, Víctor. Muchas gracias y una disculpa, yo, en lo personal, por haber hablado tanto. No. Gracias. Está muy bien. Muchas gracias, Víctor. Un abrazote. Cuídate mucho. Bien igualmente. Hasta luego, amigos. Descanse. Buen fin de semana y nos estamos viendo y escuchando el próximo lunes. Tenga muy buen fin de semana. Hasta luego.